Cuando conocemos a través de los medios de comunicación la noticia de una nueva atrocidad de las bandas terroristas, estamos expuestos a la interpretación que los periodistas quieran dar al hecho. Con mucha frecuencia, la forma en que se cuentan las noticias o se alude a las guerrillas o insurgentes tiene el objetivo de engañar. Y eso porque mucha gente no quiere ver la relación que hay entre los medios y los terroristas. Esa voluntad de engañar se hace más clara en las tertulias de la radio y la televisión y en las columnas de la prensa. La mayoría de los comentaristas son personas interesadas en hacer presión a favor de una negociación con los terroristas. Muchas veces, antiguos guerrilleros o personas ligadas a las organizaciones de izquierda que siempre han sido aliadas de las guerrillas. Con este video queremos mostrar ejemplos de cómo se engaña a la gente, de cómo se tergiversa la verdad y se altera el significado de las palabras para que la gente termine aceptando lo inaceptable, a tal punto que todo el mundo empieza a usar palabras con un sentido que no es el del diccionario. Los propagandistas de la negociación política explotan aquella vieja enseñanza de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y así, millones de personas usan en Colombia el término paz con el sentido de negociaciones de paz, que siempre han sido la ocasión en que las organizaciones terroristas se fortalecen para multiplicar sus crímenes. Muchas de las personas que caen en eso son ingenuas y tienen poco sentido crítico, pero otras son malintencionadas. Son la clase de gente que simpatiza con las dictaduras cubana, venezolana y nicaragüense, y que en toda Sudamérica son millones de personas. Aspiran a que Colombia tome el rumbo de las dictaduras gracias al poder que han alcanzado los terroristas, y además usan su mismo lenguaje. Todo el que pone en duda que el futuro del país se tenga que negociar con unos asesinos es un guerrerista, un destructor de paz, un enemigo de la paz. Gracias a ese recurso de la propaganda, los que han asesinado a decenas de militares y policías son agentes de paz, mientras que quienes lo desaprueban son enemigos de la paz. Los colombianos prefieren desentenderse de pensar un poco en el sentido de esas palabras y callan avergonzados de su cobardía, para no exponerse al menosprecio de las personas de alta condición social. Más bien prefieren soñar que premiando a los asesinos va a llegar el día en que se cansen, y en todo caso no quieren que los llamen paramilitares ni fachos. Y por eso los asesinos sienten que tienen permiso para multiplicar las extorsiones y actos terroristas, porque nadie les responde. Gracias a esa propaganda continua, es difícil que los colombianos entiendan que no hay una guerra entre entidades igualmente legítimas, que las bandas de asesinos no son comparables a las instituciones de la democracia. Un guerrillero no es un militar, sino un asesino, y el hecho de que quiera imponer su tiranía a los demás solo agrava su crimen. Muchos países han hecho frente a bandas terroristas. En los años 70, Alemania hacía frente a la llamada Fracción del Ejército Rojo. Muchos de sus líderes presos fueron asesinados por el gobierno, y finalmente todos sus crímenes fueron castigados. A ningún alemán se le habría ocurrido que habría que sentarse a negociar con los asesinos el futuro del país. Eso parece que es algo que solo se le puede hacer creer a los colombianos. También Francia se enfrentó en esa década con la banda terrorista Acción Directa e Italia con las Brigadas Rojas, bandas que fueron combatidas sin contemplaciones. El Reino Unido enfrentó durante mucho tiempo al IRA y España a ETA, y nunca se le ocurrió a nadie comparar a esas organizaciones de asesinos con el Estado. Cuando la gente ya ha comprado la idea de que hay una guerra entre bandos igualmente legítimos, queda fácil hablarles de reconciliación. ¿Han estado enemistados los colombianos y por eso ha ocurrido la violencia? ¿Quiénes se han enemistado con los guerrilleros? ¿Los finqueros y ganaderos? ¿Fue a ellos a los que le llegaron las tropas terroristas de las universidades o de la financiación soviética y cubana a extorsionarnos? ¿Cuál es la reconciliación posible? ¿Y los ciudadanos corrientes de las ciudades, qué agravio le han infligido a los guerrilleros? ¿Y los militares y policías? Ellos también son víctimas de esa agresión. Los encargados de sacar partido de los crímenes en términos políticos explotan de 1000 maneras esa mentira.
Es típica la frase, no más violencia, venga de donde venga, como si un policía que sale a proteger a un niño fuera un agente de violencia equivalente a la persona que va a secuestrarlo. A partir de esa concepción, la ley resulta equivalente del AMPA. Y la presión sobre los colombianos para que acepten eso es muy grande. Hay varios cientos de miles de profesores de diversos niveles dedicados a convencer a todo el mundo de que es así, además de los estudiantes universitarios, los periodistas, los jueces, los sindicalistas estatales, etc. Imagínense que un día un atracador, alias Morcilla, se dispone a robarle la cartera a Marta, una oficinista que ha cobrado su quincena. Morcilla se acerca cautelosamente y cuando está cerca saca un cuchillo para amedrentarla y le dice que le entregue la cartera. Ella huye, pero Morcilla la alcanza e intenta arrebatársela. Comienzan a forcejear. Manberto, un universitario, ve la escena. Llama a un policía y le dice: «Señor agente, hay dos personas disputándose una cartera». He aquí la primera imprecisión. Resulta que ahora un atraco, en vez de ser un robo, es una disputa. Es el mismo mecanismo por el que el secuestro pasó a llamarse retención y el homicidio se considera una acción altruista. Ese mecanismo es el que emplean para llamar paz al acto de premiar los crímenes. ¿Para qué se cometen los asesinatos? Para que el gobierno se siente a negociar. El objetivo de la acción terrorista es la paz, y cuando uno razona que la paz es lo contrario, se enfrenta al poder de la propaganda y el lenguaje corrompido. El caso del terrorismo es el mismo del atracador, pero a una mayor escala. Los grupos criminales con fines políticos se encargan de amedrentar a la sociedad con métodos mucho más violentos y desmesurados, por lo que estos actos criminales deben ser reprimidos con mayor fuerza y contundencia. Pero el falso pacifista colombiano hace creer a la gente que lo mejor es rendirse frente a los criminales y repartir los bienes y patrimonio de los colombianos con los violadores y homicidas para apaciguar su furia y ambición política. Con esas manipulaciones acallan el anhelo de justicia y de verdad que pueda haber en los colombianos, hasta hacerlos tolerar que hoy el gobierno se siente a negociar las leyes con los terroristas en La Habana. ¿Cuánto deben aprender los noruegos que no quisieron negociar con Breivik? ¿O los norteamericanos que tampoco quisieron escuchar las exigencias de Al-Qaeda? ¿O el mundo civilizado que no cedió a los arrebatos expansionistas y genocidas de Hitler? Colombia es diferente. Mientras que en España el presidente Rajoy rechazó tajantemente cualquier negociación con ETA. Que consiste en creer que el terrorismo solo está para ser derrotado, que la paz no se negocia y que la libertad no se regatea. Y en Estados Unidos decidieron defender la democracia de los terroristas. Y quiero que los ciudadanos de Nueva York sean un ejemplo para el resto del país y del mundo. Demostrar que el terrorismo no nos detendrá. La democracia americana es mucho más fuerte que los cobardes y sanguinarios terroristas, y vamos a superarlo. Gracias, señor. En Colombia, el presidente del Senado, Augusto Posada Sánchez, prefiere nombrar como senador al terrorista Timochenko que perseguirlo por los homicidios que ha cometido. Y yo sinceramente creo que es mejor tener a una persona en el Congreso de la República que repartiendo bala en los montes y atacando a la sociedad civil. Una de las cosas que más se repite en Colombia es que lo que falta es más educación y menos armas, o más inversión para la educación. En Colombia, la inversión en educación es muy superior en proporción a su economía a Alemania, Australia y Japón. Pero qué curioso, aunque esos países no tienen los recursos naturales de Colombia e invierten menos en educación, no hay terrorismo y al contrario de Colombia, son países ricos y civilizados. Lo que pasa es que la inversión en educación en Colombia es solo el recurso demagógico de los parásitos para adoctrinar a las futuras generaciones con sofismas como el de «no más violencia, venga de donde venga». Esa inversión en educación
lo es en pagar a profesores cuyas únicas enseñanzas son la propaganda de las FARC, y que a veces, como ocurre con Alejo Vargas, tienen una parte del presupuesto universitario para cobrar los crímenes terroristas. Observemos el nivel argumental de un universitario cuando se enfrenta al debate. Aprendí que no hay que hacerle preguntas. Por dos cosas. Una, porque creo que tiene una capacidad oratoria admirable. Y dos, porque la demagogia en sus respuestas es bastante. Recordemos que Alfonso Cano fue enrolado en las filas del terrorismo a través de la universidad, lo mismo que Vera Grave, Carlos Alonso Lucio, Luis Otero Cifuentes, Gustavo Petro, Iván Ríos, Timochenko y muchísimos más ilustres personajes. Para la muestra escuchemos el razonamiento de un profesor de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán, alias Cienfuegos, hablando de terrorismo. La relación mía con las FARC es la relación que tiene un investigador como he sido yo, un sociólogo. Yo tuve comunicación con Raúl Reyes, tuve una entrevista en algún momento en los tiempos de la zona del despeje. ¿Usted reconoce que sí se reunió con Raúl Reyes después del Caguán? Yo reconozco que tuve alguna reunión después con esos fines académicos que le estoy comentando. ¿Para usted las FARC son o no un grupo terrorista? No, para mí las FARC no es un grupo terrorista. ¿Qué son las FARC para usted? Para mí las FARC es un actor político, es la expresión, digamos, de las muchas expresiones del conflicto social y armado que vive el país. La bomba del Nogal, donde murieron muchos inocentes, ¿es o no es un acto terrorista? Es un acto lamentable, sí. No, un acto lamentable no, lo lamentamos todo. ¿Eso no es? ¿Usted ha tenido relaciones con Marcos Calarca? Tuve oportunidad también de conversar con Marcos Calarca cuando estuve en México. Pero aún más grave es lo que se permite en las universidades. Es un saludo revolucionario y combativo de parte de una mujer bolivariana que los invita a luchar, que los invita a guerrearse la libertad. Y la pelea se gana luchando, la pelea se gana peleando. Por eso estamos aquí pronunciando. Lo más grave del asunto no es que estos criminales encapuchados lancen arengas, sino que las directivas de la universidad lo permitan y en ciertos casos sean cómplices. Es inconcebible la simpatía que despierta entre los estudiantes estos auxiliadores del terrorismo. Si alguien duda de la simpatía con el homicidio, escuchen lo que arengan estos estudiantes de la Universidad Nacional. ¡Y sacan la prendida! ¡Formamos la guerrilla! ¡Formamos la guerrilla! ¡Y el próximo desfile! ¡Y el próximo desfile! ¡Lo haremos con fusiles! ¡Lo haremos con fusiles! Pero no es solo lo que arengan, también es como actúan. Cerdos, hijo de puta. Asesinar lo hace cualquier pistolero o navajero con cierta habilidad, pero sacar réditos políticos y económicos solo lo hacen redes de poder bien aceitadas y estructuradas que actúan a través del adoctrinamiento en colegios y universidades.